Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Julia. Venga, arrancamos hoy miércoles, día 5 de marzo, con la preparación de estas sesiones intradía analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq, con medias de 200 que son claves. Están a más reforzadas por zonas técnicas, por niveles técnicos ahora como resistencias, tanto en uno como en otro, y tenemos que vigilar muy atentamente esa zona. Ahora lo veremos en los gráficos. Como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vamos al mercado. Empezaremos analizando el futuro del mini SP500 en gráfico diario y ahí la vemos. La media de 200 en este futuro está situada alrededor de los 5.860, donde también confluye con una resistencia ahora técnica, que es esta zona de aquí. Ahí la vemos, un poco lo amplío para que se vea bien. Fue un nivel ya anteriormente importante el año pasado, en septiembre, en octubre. Ha ido polarizando de resistencia a soporte, testeándose en varias ocasiones. Fue mínimos anuales que intentaron romperse en enero, pero no lo consiguió. Volvió a encontrar soporte ahora a finales del mes pasado, también rebotó y finalmente se ha perdido. Con lo cual, peligro. Estamos ahora, ayer nos apoyamos en una zona que comenté en el vídeo de ayer que podía ser soporte, aquí alrededor de los 5.750, una pequeñita zona de reacumulación del septiembre del año pasado, y hasta que no consigamos meternos otra vez por encima de este nivel, 5.860 aproximadamente, mucha precaución. Vamos al gráfico de 4 horas para verlo con más detalle. Estructuras bajistas, la última, esta. Todo el impulso bajista desde los máximos de la semana. Aquí la vemos, que terminó un poco ayer la bajada, en la zona de los 5.740. Un pullback a esa zona, mucha volatilidad, hay bastante enredo, pero marcando claramente la importancia de este nivel de aquí, la zona de los 5.800, como decía antes, 60, 70, esa confluencia con la media de 200, y que he puesto aquí un circulito para realmente darle la importancia que merece. Fijaros que de toda esta bajada coincide, vamos a ver, aquí con Fibos, con el 50% de retroceso de toda la caída semanal. Así que mucha atención. Todo lo que pueda ocurrir entre los 5.870 y los mínimos de ayer, ruido. Ya lo vemos, de momento la sesión es muy descafeinada, mucha lateralidad. Puede ser que el precio regrese otra vez, vuelva a esta resistencia, es muy potente. O puede ser que vaya directamente a los mínimos de ayer, pero todo lo que pueda ocurrir aquí en medio, precaución. Precaución. En el gráfico de 1 hora he querido marcar algún nivel más intradía, y es pues nada, las bandas superior e inferior de los mínimos y máximos del día de la sesión de hoy. De momento lateralidad bastante estrecha, que en escenarios, ¿no? En caso de que se rompieran los máximos del día, situados aquí alrededor de los 5.840, probabilidad alta de llegar a esa gran resistencia de los 5.880. Si perdemos los mínimos del día de hoy, pues mucha también probabilidad de llegar a los mínimos de ayer. Y fijaros que ayer, al final de la sesión, se produjo otra llegada a esa zona y rebotó alrededor de las 10 de la noche al cierre de la sesión cash americana, con lo cual tenemos este soporte. Por eso lo he empleado un poquito más, para coger también un poquito esa llegada de la sesión de ayer, entre los 5.770 y los 5.740, porque a la que llegue el precio aquí podríamos encontrar, pues eso, un soporte fuerte, evidentemente, y un cierre de cortos y un rebote, cualquier cosa, un soporte importante. Así que este es el panorama. Si rompiésemos, si superásemos los 5.880, al también estar ya por encima de la media de 200 en este marco temporal diario, pues bueno, de alguna manera la última estructura bajista que hemos visto en 4 horas quedaría neutralizada y podríamos ver un movimiento hasta, ¿no?, un pequeño recorrido hasta la zona de los 5.930, que ayer ya comenté, que es un nivel que lo tuve que encontrar casi en el marco temporal de 15 minutos. En 1 hora sé que se ve un pequeñito soporte, pero bueno, es un nivel de menor importancia, pero sería tal vez el siguiente objetivo del precio si realmente si lo detecta, si reacciona en él. Pensemos que, claro, estar por encima de la media de 200 podría provocar, y además superar esta zona técnica, un movimiento alcista bastante fuerte, y a lo mejor ni se inmuta aquí y va directamente a los máximos semanales, aquí alrededor de los 5.000, de los psicológicos 6.000, iba a decir 5.990, pero bueno, la parte más alta está en los números redondos de los 6.000, así que
Mucha atención en los 5.880. Si el precio volviera a ellos, podría pasar cualquier cosa. O se gira o si lo rompe, movimiento fuerte al alza. Vamos al futuro del Nasdaq. Aquí en gráfico diario también la vemos, la media de 200 situada ahora en el 20.756. También tenemos aquí una resistencia que ahora la veremos en marcos inferiores. Y ayer, pues bueno, caídas también un poco menos leves que en la sesión del lunes, pero que hicieron pues un nuevo mínimo cerquita de los 20.000, un poquito por encima, 20.100, que aquí también comentaba, ayer lo remarqué, que había un posible soporte, una zona de desequilibrio de la septiembre-octubre del año pasado, fue resistencia, se rompió, actuó muy bien como soporte a principios de octubre y volvió a actuar ayer como soporte, así que ese es el mínimo de la semana. Y en gráfico diario, de 4 horas, pues vemos un poco también toda la caída semanal, todo el impulso bajista. Marcamos también retrocesos para ver confluencias, toda esta bajada. Y ahí vemos que aquí, en la zona que decíamos de la media de 200, en marco diario, alrededor de 20.700. También ayer fue testeada esta zona, coincide con el 61,8% de retroceso de toda la caída semanal. Superar esta zona podría llevarlo fácilmente a ir a buscar los máximos semanales en 21.100. Y todo lo que esté por aquí en medio, entre los 20.700 y los mínimos de ayer en 20.100, pues mucha precaución. Lo mismo que he comentado con el futuro del SP500. Y en gráfico de 1 hora, pues vemos ahí un poco más de detalle, algún nivel más. Primero de todo, pues los máximos del día, que están un poco ahí en tierra, un poco en tierra de nadie, aunque aquí había un poco un nivel anterior, pero bueno, luego se desdibujó con la llegada a la zona de los 20.700. Pero bueno, aquí tenemos en 20.600 una primera resistencia que si se supera nos llevaría pues muy probablemente a los máximos de ayer, a esa zona clave, y los mínimos del día situados en 20.450, que también si se perdieran nos llevaría en un primer momento a testear ese nivel de desequilibrio del final de la sesión cash americana, alrededor de 20.350, y si se perdiera esta zona, mínimos del día de ayer. Así que cuidado con todo lo que está por aquí en medio, atentos a los niveles más importantes, pero bueno, en cuanto a niveles menores, estos son los que destaco e iremos viendo pues cómo reacciona el precio cuando alcanza algún nivel de estos o los supera y iremos actuando en función de ello. Nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy miércoles. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.